Ella es subdirectora sociodemográfica del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Nacionales del INEC. Licenciada, buena tarde, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, alto y Ok, claro. excelente. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Definitivamente, pues aquí hablando acerca de censo, de los resultados Sí. del censo, que precisamente en el día de ayer iniciamos con este camino de presentación de resultados. Comenzamos con resultados finales básicos Ujú. en términos generales, y de allí en adelante hasta diciembre se va a proceder a hacer toda una serie de publicaciones de volúmenes censales de acuerdo a todos los indicadores que tenemos ya registrados en nuestra base de datos de los censos. Licenciada, Panamá se ubica en el tercer país de la región con mayor cantidad de afrodescendientes según estos censos de población que se realizaron. Coméntenos qué otros hallazgos pudieron ustedes detectar, pero hablemos de esa posición de Claro. Panamá en cuanto a la cantidad de afrodescendientes. Claro que sí, Panamá se ubica en la tercera posición en América Latina, precedido por Brasil y por Cuba. Sí, nosotros vamos a esta tercera posición con un porcentaje de autorreconocimiento afrodescendiente de 31,7% para un total de 1.286.850 personas que en Panamá se autorreconocen como afrodescendientes. En el 2010, ese porcentaje era de 9,2%, con lo cual hemos pues elevado el nivel de autorreconocimiento de esta población realmente significativamente, ¿no? Al llegar a un 31,7% de autorreconocimiento, y emergen una serie de provincias que anteriormente no pareciera como que no había población afrodescendiente, y ahora nosotros tenemos población afrodescendiente en todas las No, provincias, no incluyendo las habían o no comarcas. reconocían que habían negros. No reconocían, no se autorreconocían Ave exactamente. María Purísima. Sí, no se autorreconocían como afrodescendientes. Por ejemplo, ahora en este censo nos ha dicho que la provincia de Colón hay un 62% de autorreconocimiento, en la provincia de Panamá un 37%, en Panamá Oeste tenemos un 36%, en Coclé tenemos un 37% de autorreconocimiento, y provincias como Herrera tiene un 30%, Los Santos un 26%, Darién un 35%, y así podemos ir graficando todas las comarcas y todas las provincias que han aumentado significativamente su nivel de autorreconocimiento. ¿Qué otros hallazgos importantes se pudieron encontrar a través de este censo? Temas como el analfabetismo, por ejemplo, personas sin trabajo, eh, el número de personas sin una vivienda, que eso es importante, una vivienda digna como derecho humano. ¿Qué hallazgos nos puede compartir, licenciada, en ese Sí, aspecto? podemos compartirles en el tema de, por ejemplo, de educación, ¿no? Que es uno de los indicadores muy importantes. Todos son importantes, pero obviamente la educación para nosotros nos ha graficado en este censo, por ejemplo, datos como el promedio de años de estudio de la población se ha incrementado. ¿Sí? En el 2010 nosotros teníamos un promedio de años de estudio, de escolaridad de 8,4. Para este censo tenemos 9,6, es decir, Aumentó. aumentó el nivel de escolaridad o los años promedios de escolaridad. Más población, entonces, en el nivel de instrucción secundaria, aumenta el nivel de instrucción de los niveles superiores. También en cuanto a todo el tema de las coberturas educativas, escolares, la población de 5 a 19 años que asiste al colegio para el censo del 2010, por ejemplo, estaba en 87%, ahora está en 88%. Quiere decir que esto se está dando un mejoramiento
en el tema de coberturas de educación. Sabemos que hay un desafío todavía en el tema de la Claro, calidad de la educación, pero para claro. los efectos de que estén inmersos en el sistema escolar, tenemos coberturas muy interesantes. La tasa de analfabetismo, por ejemplo, ha disminuido de 5.5 en el 2010 a 3.7. Entonces, allí vemos graficados indicadores importantes. Todo el tema, por ejemplo, de las viviendas, ¿sí? De las condiciones de las viviendas, del Ujú. acceso a servicios básicos. Todos estos indicadores están graficados y definitivamente tenemos una mejora en los accesos, por ejemplo, más viviendas tienen acceso a alumbrado, energía eléctrica, más tienen acceso a acueductos públicos del IDAN. Esto también implica que si bien es cierto, hay una mejora en el acceso o en la cobertura de viviendas que tienen, por ejemplo, acceso a agua potable, estamos hablando de ahora de un 94% que tienen acceso, esto debe ser definitivamente cruzado con una variable que nosotros tenemos que es disponibilidad del agua. ¿Cuánto tiempo le llega el agua a la persona? Si es Claro. por horas al día, cuántos días a la semana en estación seca lluviosa. Entonces, todos estos indicadores permiten cruzarse y vamos a tener una data rica y abundante para efectos de poder tener unos diagnósticos certeros, científicos de toda esta información que ha dado la ciudadanía y que el INEC prontamente va a poner a disposición en su página web para que las personas puedan entrar y hacer los cruces de variables que esto ameriten, que sean necesarios. Y esto es muy importante, no solamente para los tomadores de decisiones, para los políticos, sino también para la ciudadanía que se empodere de los datos que ha arrojado el Censo de Población y Vivienda para también hacer veeduría, auditorías sociales, participación ciudadana para los efectos de exigir estos servicios donde realmente se necesita que se provean. En el análisis que ustedes hacen de los resultados de este censo, ¿qué preguntas consideran ustedes son importantes que pudieron se quedaron y que pudieron haberse hecho para los posteriores censos que se hagan? Porque, a ver, desde el 2010 no se hacía. Entiendo yo que en ese entonces éramos 3.4 millones, que siempre decíamos la frase mal contados, porque no se tenía una claridad de cuántos al final éramos. Este resultado de 4.2 millones les satisface a ustedes. Ustedes piensan que pudieran haber un poquito más de 4.2 millones por razones, a ver, diversas, que las personas no estaban, no se pudo contabilizar o cuando llegaron a la casa la persona no quiso decir a lo mejor cuántas familias realmente eran, qué sé yo, tantas variables que pueden jugar en contra cuando se hace un censo. ¿Qué aspectos ustedes rescatan que se pudieran mejorar en el próximo censo? Sí, definitivamente que una de las lecciones aprendidas es precisamente que qué bueno que emigramos a un censo de derecho porque nos permitió precisamente establecer una cobertura de viviendas y de población aceptable, efectiva y para efectos de una calificación de los organismos internacionales muy buena. Estamos hablando de una cobertura y queremos ser responsables en mencionar los términos que en este momento deben utilizarse, porque no podemos hablar todavía de una omisión omisión censal. Esos procesos se calculan posteriormente contra las estimaciones de población, contra todas las hipótesis de migración, de fecundidad, pero actualmente podemos hablar de cobertura. Y en cuanto a cobertura, 4.2 millones no está hablando de una cobertura censal del 95%. Entonces, Ujú. es muy buena para efectos de este censo que hemos desarrollado. ¿Y qué quiere decir esto? Y lo tenemos que decir responsablemente y para que toda la ciudadanía lo conozca. No hay un censo perfecto, no hay un censo en donde uno va a llegar hasta
la última persona, porque dicho sea de paso, hay personas que se negaron a dar información, se Sí, negaron a participar y eso no podemos esconder ni tapar el sol con claro. un dedo. Eso es una realidad. Pero para efectos de lo que logramos recolectar y la base de datos que tenemos es lo suficientemente robusta, no solamente para esto demostrar una consistencia en los datos de los censos anteriores con este censo, sino también para establecer consistencias con bases de datos de registros administrativos que ya tenemos. ¿Por qué? Porque preguntamos la cédula. Y cuando tenemos ese valor agregado, esa variable tan importante, podemos hacer cruces con otros registros administrativos que nos corroboran que la información que hemos recogido es de calidad y que es óptima para los diagnósticos y sobre todo para la formulación de todo el tema de las políticas públicas. Así es, y quiero verdaderamente pues agradecerle a la licenciada Hilda Martínez como subdirectora sociodemográfica del Instituto Nacional de Estadística y Censos Nacionales el haber compartido y explicado ampliamente estos resultados. Ciertamente sirven para la toma de decisiones, sin duda alguna, pero sobre todo para la elaboración de políticas públicas en esos aspectos tan relevantes que ha destacado usted como pues el índice de analfabetas que pudieron Exacto. exactamente que pudiéramos tener, pero que usted comparte que hay un importante índice de crecimiento de escolaridad, eso es positivo, y sobre todo el tema también del derecho a la vivienda digna, eso también, esto tenemos que ver cuáles son esos vacíos que pudieran existir para retarnos y cumplir y ir cerrando alcanzando esos desafíos en esas áreas que ustedes han podido detectar. Así. Licenciada, muchísimas gracias, bienvenida siempre y bueno, seguiremos dándole seguimiento a este tema sin duda alguna. El Muchas tiempo nos gracias. alcanzó, pero muy amable y bienvenida siempre. Buena Muchas tarde. gracias. Buenas tardes. 4:55. Así terminamos esta jornada de la tarde de hoy. Pues agradezco infinitamente el habernos acompañado hasta el final. Buena tarde.